Entonces, el modelado diferencial es una técnica de modelado, también cinemática, sigue siendo cinemática, porque en este orden de ideas el análisis aún no incluye las fuerzas involucradas en el movimiento. Tiene un aspecto particular, y es que en este modelo diferencial se trabaja relacionando las velocidades de las articulaciones con las velocidades del extremo del manipulador. Quiere decir que en este orden de ideas nuestro principal enfoque en el modelado diferencial es establecer una relación de cómo están operando las velocidades dentro del manipulador. Por ello, al igual que existe cinemática directa en el cual usted relaciona la posición de las articulaciones con la localización del extremo, y existe la inversa en la cual la localización del extremo usted la relaciona con las posiciones articulares, el modelado diferencial permitiría hacer lo mismo. Podría ejecutarse modelado diferencial directo en el cual yo a partir de las velocidades de las articulaciones pueda conocer las velocidades del extremo y viceversa, ¿no? Existe también el modelo inverso, modelo diferencial inverso, en el cual yo al conocer las velocidades del extremo pueda tener pleno conocimiento de qué velocidades deberían adoptar las articulaciones para poder estar en esa localización. Entonces, este modelo diferencial es utilizado por los sistemas de control del robot para establecer qué velocidades debe imprimir a cada articulación y a sus respectivos actuadores para conseguir que el extremo desarrolle una trayectoria temporal concreta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo la jacobiana, el modelo diferencial de un manipulador, ese modelo diferencial sirve para que las estrategias de control puedan establecer cuáles son las velocidades que deben adoptar las articulaciones para que el extremo se mueva a determinada velocidad. El modelo diferencial utiliza un método matemático que generalmente uno ve en cálculo vectorial, que se llama la matriz jacobiana. La matriz jacobiana es una composición de matrices derivadas parciales a una serie de ecuaciones de varias variables. Es decir, aquellos que tengan que hacer el recorderis de qué es la jacobiana, es cuando usted tiene una función que tiene múltiples variables. La matriz jacobiana representa la organización de todas las derivadas parciales con respecto a las variables en las cuales está en términos la función que yo esté tratando de derivar. Como la velocidad es la derivada del cambio de posición, en este caso el manipulador tiene múltiples variables, que en este caso es Q1, Q2, Q3, Q4. Quiere decir que van a existir múltiples velocidades, una velocidad asociable a cada articulación. Es decir, va a existir una velocidad para Q1, va a existir una velocidad para Q2, va a existir una velocidad para Q3, va a existir una velocidad para Q4. Por lo tanto, se podría organizar mediante el método de la jacobiana una matriz de derivadas parciales con respecto a estas variables y que refleje todo el comportamiento unísono de la velocidad. Entonces, en robótica se tomarán ecuaciones que definen el modelo cinemático. En el caso de nosotros, el modelo cinemático, tanto directo como inverso, relaciona los valores articulares, es decir, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y así sucesivamente hasta tantos grados de libertad tenga el manipulador, con la localización, donde la localización siempre la representamos en términos de posición X, Y y Z y en términos de orientación con una variación. Nosotros la orientación la veníamos representando con matrices de rotación y a la posición le agregábamos la NOA y armábamos la NOA.
Ahora nosotros esa orientación para simplificar y facilitar los procesos de derivación que son requeridos para obtener la matriz jacobiana, vamos a trabajarlos es por ángulos Euler. Es decir, la rotación la vamos a estar expresando en términos de phi, teta y yita. Y a partir de ellos vamos a obtener un modelo diferencial que va a estar expresado mediante una matriz jacobiana, todas las derivadas temporales de ambos vectores. Pero también se puede interesar conocer las velocidades de traslación del extremo del robot. Es decir, yo con este método estaría ejecutando la jacobiana directa, es decir, a partir de las derivadas de las velocidades articulares, podría conocer las velocidades del extremo, que sería la velocidad en X, la velocidad en Y, la velocidad en Z y las velocidades de la componente rotacional. Pero podría ocurrir al revés, ¿no? Yo podría tener las velocidades del extremo ya calculadas, saber en cuánto se va a mover en X, en cuánto se va a mover en Y, en cuánto se va a mover en Z y cuáles son las velocidades angulares, tanto en X, tanto en Y como en Z, y a partir de ese conocimiento requerir cuál o calcular cuáles serían las velocidades que debe tomar cada articulación para lograr esas velocidades en el extremo. En ese orden de ideas estaríamos trabajando con jacobiana inversa. Quiere decir que al igual veníamos trabajando en el modelo de la cinemática, va a existir jacobiana directa, va a existir jacobiana inversa, con un aspecto diferenciador que va a facilitar las cosas. En el caso de la cinemática directa, nosotros estábamos acostumbrados de que la inversa tiene un alto grado de dificultad. En este orden de ideas, el método se nos va a facilitar un poco porque hacer la inversa de la jacobiana, como la jacobiana ya de por sí se expresa como una matriz, hacer la inversa va a ser aplicar el método de inversión a la matriz y al hacer la inversa de dicha matriz, yo voy a obtener el despeje requerido para poderla expresar como jacobiana inversa. La única dificultad que vamos a tener presente en esta parte es que aquellos que recuerdan los métodos de cómo invertir matrices, las matrices son fáciles de invertir cuando ustedes vieron álgebra lineal si la matriz es cuadrada, ¿no? Es decir, es de 4×4, 5×5, 6×6. Es decir, que tenga la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Cuando la matriz tenga diferentes cantidades de filas y diferentes cantidades de columnas, vamos a tener que hacer una adecuación para poder hacer la inversa. Pero no va a ser cosa que diferente a aplicar una estructura matemática del álgebra lineal específica para poder obtener la inversa. Al igual que veníamos trabajando en otros métodos, en la obtención de la jacobiana vamos a poder aplicar método analítico y método geométrico. Con una claridad, el método geométrico se llama geométrico porque utiliza multiplicación vectorial, pero no porque se haga, en este caso, análisis trigonométrico de algún tipo o se haga proyección de triángulos, ni nada que se le parezca, o como veníamos acostumbrados en los métodos de las cinemáticas. ¿Listo? En resumen, yo puedo trabajar la jacobiana de dos maneras. Yo puedo tener jacobiana directa y puedo tener jacobiana inversa. Cuando yo hago jacobiana directa, cuando una vez conocida las velocidades articulares, es decir, yo sé a cuánto va la velocidad de Q1, cuánto va la velocidad de Q2, la velocidad de Q3 y así hasta llegar a Qn. A esas velocidades yo las aplico a una matriz jacobiana y esa matriz jacobiana me dice
cuáles son las velocidades del extremo en X, Y y Z y en cada ángulo Euler. A ese método se le llama jacobiana analítica directa. Pero estaría haciendo la jacobiana analítica inversa, o el método jacobiano analítico inverso, funcionaría de la siguiente manera. Si una vez conocida, si yo conociendo cuáles son los valores en X, Y y Z de la velocidad y cuáles son los valores en las componentes de ángulo Euler de la velocidad, yo quisiera saber qué velocidades articulares debe tomar cada articulación, valga la redundancia, para poder cumplir esas velocidades del extremo. Ahí estaría aplicando una jacobiana analítica inversa. ¿Cómo funciona la jacobiana? Bueno, la jacobiana teóricamente, a nivel de matemáticas, consiste en nosotros desde el modelo directo, desde el modelo cinemático directo, nosotros tenemos la posición X, Y y Z obtenidos en la cinemática directa SPX, SPY y SPZ, expresado en términos de Q1, Q2 y Q3, Q4, Q5 y Q6 y así sucesivamente. Es decir, usted cuando armaba la cinemática directa, PX, PY y PZ le quedaba en términos de los valores articulares. Traducido en castellano castizo, eso significa que si yo viera esas ecuaciones como una función, yo diría que X sería función de los valores articulares. Perdón. Y sería función de los valores articulares y Z sería función de los valores articulares. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Muchachos. Sí, señor. Sí, Listo. señor. Ahora, recordemos también que en este modelo cinemático directo, nosotros la componente de la rotación la expresábamos en matrices rotacionales. Ahora no, esas matrices rotacionales ya no van porque necesitamos derivarlas y yo no puedo derivar así como así una matriz. Entonces la vamos a trabajar en ángulos Euler. Pero esos ángulos Euler, al igual que ocurría con esas matrices de rotación, me van a quedar en términos también de los Qs. Quiere decir que si yo lo analizara como funciones, yo podría decir que la ecuación que me establece un ángulo en particular está en términos de los valores articulares Q1 hasta Qn y así sucesivamente los tres valores Euler. Si yo quisiera ser consciente de los conceptos de la derivada que a mí me explican en cálculo diferencial y en cálculo vectorial, yo debería tener en cuenta que cada función en este caso está en términos de múltiples variables. Quiere decir que si X o Px representa la posición en la coordenada X, esa posición en la coordenada X está en términos de varios valores articulares. Si yo quisiera obtener la velocidad de X, la velocidad de X sería la sumatoria de las derivadas parciales de esa función con respecto a cada Q, es decir, con respecto a Q1, con respecto a Q2, con respecto a Q3, con respecto a Q4 y así con respecto a cada Q. Porque se supone que si cada función está en términos de esos valores articulares, cada valor articular aporta parcialmente a su velocidad y por ende debe expresarse como una sumatoria de derivadas parciales. Y lo mismo ocurriría para la velocidad en Y, para la velocidad en Z y para las velocidades de los ángulos Euler, porque también están expresadas en términos de Q1, Q2, Q3 y así sucesivamente. Por lo tanto, al obtener las velocidades, yo también me vería obligado a hacer las derivadas parciales y sumarlas porque cada componente parcial estaría aportando a la derivada total. ¿Estamos claros?
Sí, señor. Listo. ¿Qué aporta la jacobiana? A este concepto no abordarlo de esta manera, en términos de sumatoria, sino expresarlo en forma de una matriz, en la cual yo por columnas voy a ordenar las derivadas y por filas las derivadas, por filas voy a ordenar los resultados y por columnas voy a ordenar las derivaciones. Me explico para ser más explícito. Entonces, la jacobiana pretende obtener la velocidad en X, la velocidad en Y, la velocidad en Z, la velocidad en el primer ángulo de Euler, alfa, beta, yeta, listo. Y esas velocidades yo las voy a obtener como un vector de salida que va a surgir de una matriz que me va a contener las derivaciones parciales, donde en la primera fila van a estar todos los elementos que componen la derivación relacionable con X. En la segunda fila, todos los elementos relacionables con la velocidad de Y. En la tercera fila, todos los elementos relacionables con la velocidad de Z. En la cuarta fila, todos los relacionables con el primer ángulo de Euler. Quinta, con el segundo ángulo de Euler, y en la sexta fila con el último ángulo de Euler. Quiere decir que toda matriz jacobiana va a estar conformada por 6 filas. Y en las columnas voy a estar colocando los elementos con respecto a los cuales derivo parcialmente. Y esos elementos con respecto a los cuales yo derivo parcialmente son los valores articulares. Es decir, que las columnas van a ser con respecto a los valores articulares. Y van a existir tantas columnas como n grados de libertad tenga el manipulador. ¿Listo? Y esa matriz jacobiana yo la voy a estar expresando una vez resuelta como la multiplicación de esa matriz por dichos valores articulares. Y así sucesivamente. Quiere decir que la jacobiana siempre va a tener esa estructura. Yo voy a tener a la salida un vector que me va a estar arrojando las velocidades en X, la velocidad en Y, la velocidad en Z, la velocidad en el primer ángulo de Euler, la velocidad en el segundo ángulo de Euler, la velocidad en el tercer ángulo de Euler. Va a venir la matriz jacobiana, pero esa matriz jacobiana, ¿qué va a hacer? En la primera fila va a tener todas las derivaciones parciales con respecto a X. Entonces, por eso vemos que inicia con derivada parcial con respecto a X y acaba con derivada parcial con respecto a X. Y en las columnas vamos a estar derivando con respecto a cada Q. Entonces, por eso acá estamos derivando con respecto a Q1 y acabamos con respecto a Qn. Cuando yo ya tenga esa matriz yo la voy a estar multiplicando por las velocidades articulares, desde Q1 hasta Qn. Entonces vamos a aprender con un ejercicio el concepto. Regálenme un segundo. Listo. Entonces, al igual que cuando ejecutábamos la cinemática inversa, teníamos que cumplir o satisfacer ciertos requisitos. Para la jacobiana también debe satisfacerse unos requisitos. Cuando ejecutábamos la cinemática inversa,
se requería que las longitudes morfológicas fueran conocidas, que estuviera resuelta o calculada la cinemática directa y que la NOAP final la asumiéramos con valores totalmente conocidos. Esos eran los requisitos para poder abordar de una manera satisfactoria la cinemática inversa. En el caso de la jacobiana pasa algo similar. Yo también requiero unos requisitos. Cuando yo voy a abordar una jacobiana, yo requiero, primero, tener ya solucionada la cinemática directa. Quiere decir que yo no puedo relacionar o abordar una jacobiana si no está resuelta la cinemática directa. Quiere decir que el algoritmo de Navier-Hartenberg, y de paso debe haberse hecho por de Navier-Hartenberg, porque va a requerir la ubicación de todos sus sistemas. Entonces, primer requisito, yo necesito tener claro cuál es la cinemática directa. Y por ende, yo debo contar con la NOAP final. ¿Listo? Yo debo contar con toda la NOAP final. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo. Lo siguiente que yo tendría que hacer es poder expresar la componente de posición en ecuaciones separadas. ¿Qué quiere decir eso? Que usted debe ir, para ser más explícito, me voy a mudar para esta parte. Que usted tiene que tener X, Y y Z de la NOA final del modelo cinemático directo. Quiere decir que usted va a ir a su cinemática directa he dicho. En este caso, como estamos hablando de un SCARA y este SCARA es un manipulador de 4 grados de libertad, estaríamos hablando que la cinemática directa es la matriz A de 0 a 4. De esa matriz A de 0 a 4, yo voy a agarrar la columna P. Y de P voy a agarrar la coordenada X, voy a agarrar la coordenada Y y voy a agarrar la coordenada Z. Y esas ecuaciones las voy a utilizar. Quiere decir que de dónde salió esta ecuación de X, de dónde salió esta ecuación de Y y de dónde salió esta ecuación de Z. Esta ecuación de X, Y y Z salió de haber ido a la cinemática directa y agarrar la columna P. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo. También yo necesito tener expresado la componente de rotación que anteriormente le estábamos expresando por una matriz de rotación en ángulos Euler. En este caso en phi, teta y gita. Listo. Generalmente a mí siempre me van a dar un formato en el cual van a estar expresados esos ángulos Euler. En este caso me están diciendo que los ángulos Euler están expresados en el formato WVW. Este es el formato que más se suele usar. ¿Listo? Si ustedes se acuerdan cuál era ese formato era cuando el primer ángulo Euler giraba en el Z del móvil, después giraba en el Y del móvil y después giraba en el Z del móvil. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, señor. Listo. Ahora, en este orden de ideas, esa componente de rotación se puede convertir o transformar en la jacobiana en ángulos Euler de dos maneras: por análisis geométrico o por análisis analítico. El día de hoy les voy a enseñar a hacerlo por análisis analítico,
pero en la próxima clase, por análisis geométrico, pero en la próxima clase vamos a ahondar más en detalle cómo hacerlo por análisis analítico. Regálame un segundo. Listo. ¿Cómo es el análisis geométrico? El análisis geométrico no siempre es aconsejable porque es fácil de abordar cuando el manipulador tiene pocos grados de libertad, pero tiende a ser muy difícil de realizar cuando el manipulador tiene muchos grados de libertad o cuando su configuración morfológica tiende a ser compleja. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer para análisis geométrico es entender cómo funciona el manipulador. Entonces, este manipulador tiene un Q1 que gira así. Acá lo tenemos. Listo. Tiene otro Q2 que está acá, que gira así. Tiene un Q3 que es una distancia prismática. Y tiene un Q4 que está acá. Listo. Lo primero que usted debe darse cuenta es que los ángulos Euler me van a reflejar rotación. En este caso en particular, Q1 aporta a la rotación porque obviamente es un elemento rotacional. Q2 también me debe aportar a la rotación, pero Q3 no. ¿Por qué Q3 no me debe aportar nada a la rotación? Porque es prismático. Exactamente. Quiere decir que los ángulos Euler deberían estar en función de Q1, Q2 y Q3, no más. ¿Vale? Lo siguiente que usted debe hacer en el análisis geométrico es comparar el sistema N, en este caso sería el sistema 4, con respecto al sistema base. Entonces, vamos a ver cómo está ese sistema 4. El sistema 4 tiene a Z4 hacia allá, tiene a X4 hacia allá y tiene a Y4 hacia allá. Y usted lo compara con respecto al sistema de la base, que tiene a Z0 hacia allá, a Y0 hacia allá y a X0 hacia allá. ¿Listo? Y usted ejecuta los siguientes pasos. Primer paso, analice los ejes de rotación de los valores articulares que aportan componente rotacional, que ya dijimos que son Q1, Q2 y Q4. ¿Cuáles serían los ejes de rotación? Q1 rota así, este sería su eje. Q2 rota así, entonces este sería su eje. De por sí usted conoce los ejes de rotación desde que hizo la cinemática directa, porque eso también se analiza en la cinemática. ¿Estamos claros en los ejes de rotación? Sí, señor. Espera que ahora me perdió el mouse. Ya. Lo segundo es analizar el formato. En este caso, el formato es WVW. En ese orden específico. Rotación. Rotación con respecto al Z, seguida de rotación con respecto a Y,
seguida de rotación con respecto a Z. Entonces, usted llega y dice, ¿cuál de los tres, perdón, qué valores articulares giran en torno a Z? Entonces usted mira el Z del sistema base. Esto se hace con respecto al sistema de referencia 0. Acá lo que se analiza es que los ángulos y sus ejes de rotación sean paralelos a este eje. Mejor dicho, modifico la pregunta. ¿Qué ejes de rotación son paralelos al eje Z0? Todos, ¿no? Q2, Todos. Quiere 4, decir que el Q1. eje de Q1, el eje de Q2 y el eje de Q4 son paralelos con respecto al eje 0. ¿Listo? Quiere decir que en este orden de ideas, los tres primeros Qs deben estar concentrados, Q4, perdón, en ese primer ángulo de Euler. Si un ángulo de Euler no girara en torno a Q, no girara en torno a Z, significa que debe estar contenido, es decir, no es paralelo, si no fuera paralelo a Z, debería estar contenido en el siguiente ángulo de Euler. En este caso, los tres ya quedan contenidos en ángulo de Euler y se asumiría que ese ángulo de Euler es la suma de esos tres ángulos. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, sí, profe. Listo. Esas tres rotaciones explicarían las modificaciones sufridas en torno a Z, es decir, de cómo Z0 se modificó y ahora está así. Pero no explica el resto de cambio que ha sufrido en el sistema. Entonces, el siguiente paso sería que usted compare el sistema N y el sistema 0. Entonces, el siguiente movimiento en el formato de ángulos Euler es una rotación en Y. Entonces usted vaya y compare el Y del fijo, el Y final, perdón, con respecto al Y inicial. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? 180. 180 grados, exactamente. Ahora la pregunta del millón. ¿Horario o antihorario? Antihorario. Por Antihorario. el, por el Por sistema eso de la el mano derecha. segundo ángulo Euler es pi. Y la siguiente rotación es con respecto a Z nuevamente. Entonces usted compare el Z del móvil, perdón, el Z0 con respecto al Z4. ¿Qué diferencia hay? El mismo 180. Lo mismo 180. Listo. Acá ya tenemos expresados los tres ángulos Euler. ¿Vale? Otra forma de hacerlo es que usted haga el análisis geométrico que hacíamos en la cinemática directa para armar
la NOA, que también es un método muy fácil. Qué pena. Si hiciéramos el análisis geométrico, es decir, si asumiéramos que yo le voy a armar la cinemática directa por método geométrico, le voy a armar la componente NOA por método geométrico. Entonces usted llega y analizaba el primer Q1. Q1 y, perdón, uno cuando analizaba la componente NOA para hallar esa componente y expresarla en la directa, a usted tenían que darle el sistema de referencia de la base y tenían que darle el sistema de referencia del extremo. ¿Cierto o falso? Sí, señor. En este caso ya tenemos ambos sistemas. Listo. Ahora, analice. Haciendo ese análisis, el mismo análisis que haríamos allá. Si vamos a suponer que tengo un sistema móvil que coincide con la base, en el cual el Z está hacia allá, el Y está hacia allá y el X está hacia allá, ¿qué movimiento podría causarle Q1 con respecto a quién? Con respecto a Z, ¿cierto? Entonces usted diría, ah, no, mi primer movimiento es una rotación Q1 en Z, ¿sí o no? Sí, señor. Listo. Después, ¿qué hacíamos? Nosotros desplazábamos el sistema y lo colocábamos acá, el mismo móvil. Hacia allá Z, hacia allá X y hacia allá Y. Y usted diría, bueno, Y2, perdón, Q2, ¿con respecto a qué eje del móvil estaría girando? A, Z. Ajá. Listo. Ahora, ubiquemos el móvil acá en esta parte. Perdón, Z seguiría hacia arriba y Y hacia adentro. Q4 con respecto a qué eje del móvil se estaría moviendo. También con respecto a También Z. Z. Pero usted se da cuenta, ¿no? El móvil está así. Z hacia arriba, Y hacia adentro y X hacia allá. Tengo que hacerle unas compensaciones, ¿cierto? Pero estas compensaciones solo puedo hacerlas girando en torno a Y y girando en torno a Z. Entonces la pregunta sería, ¿qué giro tendría que hacerle en torno a Y para que el sistema se acerque a estar orientado como queda en el extremo? Entonces usted me diría, hay que hacerle una rotación en Y, pi, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Y después usted me diría, toca hacerle una rotación en Z, otros pi. Y ya los sistemas coincidirían. En este orden de ideas, nosotros hablábamos de que si 3 rotaciones eran consecutivas, ustedes la expresaban como una sola, ¿no? Donde los elementos se suman. Y por eso el primer ángulo de Euler es Q1 más Q2 más Q3. El segundo ángulo de Euler es pi. Y el tercer ángulo de Euler es pi. Por ambos métodos geométricos obtuvimos el mismo resultado. ¿Estamos claros en la lógica del asunto? Sí, profe. ¿Dudas, Sí. preguntas, consultas hasta el momento? Por mi parte, Dígame no. que necesito borrar esto para seguir con otra parte. Ya una vez borre, yo no vuelvo a repintar todo.
¿Todo claro? Sí, señor. Profe, y dado el caso, por ejemplo, que en Y coincidiera de primera Puede las darse coordenadas. un ángulo de Euler, puede valer 0, no hay problema. Usted no dude de eso. Ah, listo. Uno o dos ángulos Euler podrían valer 0 también. También puede ocurrir que usted al hacer el análisis se dé cuenta que dos ángulos Euler valen 0. Eso puede ocurrir. Listo, entonces Ah, ya listo. puedo borrar todo esto. Sí, señor. ¿Quién está preguntando? Alguien hizo una pregunta, una niña. ¿No? Bueno, voy a borrar. Que necesito todo. Bueno. Listo. Cuando usted ya acaba ese análisis, se supone que usted tiene X, Y y Z, que repito de dónde salió. Usted la sacó de la columna P de la matriz final que tuvo que haber surgido de la cinemática directa. Y debe tener expresados los ángulos Euler. Es decir, en este orden de ideas requerimos 6 cosas. 3 de posición y 3 de rotación. ¿Vale? Lo siguiente que usted tiene que hacer es saber cuáles son las variables con respecto a las cuales usted va a derivar. En este caso, las variables con respecto a las cuales uno deriva es desde Q1 hasta Qn. En este caso, mis variables serían Q1, Q2, Q3 y Q4 por Q3. ¿Por qué? Porque en este orden de ideas no hay más. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Listo. La jacobiana la vamos a expresar de esta manera. Un vector en la cual van a estar representadas las velocidades en X, Y y Z, y las velocidades con respecto a cada valor articular va a ser igual a la matriz jacobiana multiplicado por el vector de las velocidades. Ahora vamos a hallar esa matriz jacobiana. ¿A qué será igual esa matriz jacobiana? Entonces, es muy fácil el proceso. Ya usted una vez obtuvo los 3 valores de posición y una vez obtuvo los 3 valores de orientación de los ángulos Euler. Es agarrar. Cada fila va a representar la derivada con respecto, perdón, cada columna va a representar la derivación con respecto a cada elemento. Quiere decir que en la primera columna vamos a colocar las derivadas parciales con respecto a Q1. En la segunda columna las derivaciones parciales con respecto a Q2. En la tercera columna las derivaciones parciales con respecto a Q3. Y en la cuarta columna las derivaciones parciales con respecto a Q4. Entonces, recordemos lo que yo le decía. En el primer renglón vamos a colocar todo lo relacionado con X, en el segundo todo lo relacionado con Y, en el tercero todo lo relacionado con Z, en el siguiente todo lo relacionado con el primer ángulo Euler y así sucesivamente. Entonces agarramos X y a X lo voy a derivar con respecto a Q1. Entonces, X es igual a L3 coseno de 1,2 más L2 coseno 1. Entonces usted lo deriva con respecto a Q1. ¿Qué sería la derivada parcial de X con respecto a Q1? Sería igual a menos L3, ¿cierto? Seno de Q1 más Q2 por la derivada interna. ¿Sí o no? Sí, señor. Menos L2 seno 1 por la derivada interna.
¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Siempre en las derivadas parciales va a ocurrir un hecho particular, y es que la derivada interna siempre era factorizable. Listo. Y en todos los elementos vamos a sacar la derivada interna, y esas derivadas internas la vamos a expresar o van a quedar contenidas es en el vector que va a estar multiplicando a la matriz jacobiana. ¿Estamos claros? Quiere decir que como esta derivada interna yo la voy a expresar pero por fuera, matemáticamente hablando, yo simplemente en la matriz voy a ingresar esto, pero en este caso voy a factorizarla un poquito más y sería menos L3 seno de 1, 2 más L2 seno 1. Y por eso este es el primer término. ¿Estamos claros? Sí, señor. Si usted agarrara ese mismo X y ahora en vez de derivarlo con respecto a Q1, lo deriváramos con respecto a Q2, ¿qué me quedaría? Obviamente, todo este término es el único término que tiene relación con Q2 acá en el coseno. Esta componente que esto no tiene nada que ver con Q2, obviamente me va a dar 0 en la derivada parcial. Y por eso el resultado de la derivada parcial sería menos L3 seno de 1, 2 por la derivada interna, pero ya dijimos que la derivada interna no la vamos a colocar porque va a quedar por fuera. Por eso el resultado es este valor. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo. Si usted agarrara ese mismo X y lo derivara con respecto a Q3, se da cuenta que no hay nada en términos de Q3, por eso es que la derivada vale 0. Si la derivara con respecto a Q4, no hay nada con términos de Q4, por eso la derivada vale 0. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Hace exactamente lo mismo con Y. Entonces, Y es igual a L3 seno de 1, 2 más L2 seno de 1. Entonces, si la agarrara y la derivara parcialmente a Y con respecto a Q1, ¿qué le daría? Le daría L3 coseno de 1, 2 por la derivada interna que ya dijimos que la vamos a colocar por fuera, más L2 coseno de 1. Por eso ese es el primer término. Si la derivara con respecto a Q2, solo este término me va a aportar derivada. Por lo tanto, la derivada parcial de Y con respecto a Q2 sería simplemente L3 coseno de 1, 2. Por eso ese es el segundo término. Al ver a Y me doy cuenta que no tiene nada en términos de Q3, no tiene nada en términos de Q4, por lo tanto las siguientes dos derivadas me dan 0. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, señor. Agarrando Z, Z es L1 menos L4 más Q3. Es obvio que si a este elemento lo derivamos con respecto a Q1, vale 0, con respecto a Q2 vale 0, con respecto a Q3, derivada de Q3 con respecto a Q3 me daría 1, y derivada con respecto a Q4 todo da 0. ¿Todo claro? Sí, señor. Y lo mismo ocurriría con el primer ángulo de Euler, por eso es que acá me da 1, 1, 0, 1. Y las siguientes, que son constantes, todas las derivadas parciales me dan 0.
Y a este resultado es lo que llamamos matriz jacobiana. ¿Entendida la lógica del asunto? Por mi parte sí, profe. ¿Dudas, preguntas, por favor? No, señor. La jacobiana tiene una particularidad, que en esta componente me estarían representadas las velocidades con respecto a las coordenadas X, Y y Z. Para ser específico, la primera fila me está relacionando la velocidad en X, la segunda fila la velocidad en y la tercera fila la velocidad en Z. Y eso tiene un significado geométrico que uno puede usar en control del robot. Me explico. Nosotros en el manipulador tenemos en el extremo un sistema de referencia que representa la aproximación del elemento al objeto que quiera alcanzar. ¿Sí o no? Y acá Sí, yo señor. sé las velocidades en X, la velocidad en Y, la velocidad en Z. Traducido en castellano castizo, esto quiere decir que si yo quisiera que mi manipulador se mueva más rápido en X, yo tendría que aumentarle la velocidad a Q1 y a Q2. Porque solo estos dos elementos tienen influencia en la velocidad de X. De nada sirve que yo aumente o disminuya la velocidad en Q3 ni en Q4, porque ni Q3 ni Q4 aportan nada a la velocidad de X. ¿Entendido el significado? Sí, señor. Entonces usted ya desde el punto de vista de control usted entiende, yo necesito que se mueva más rápido en el plano XY, yo tendría que aumentar son las velocidades de Q1 y Q2. ¿Por qué? Porque en Y también pasa lo mismo. Ahora, si yo quisiera que el objeto se aproximara más rápido, que eso lo hace Z, en este caso solo una articulación tiene influencia en esa velocidad. ¿Qué articulación es? Q3. Q3. Quiere decir que la lógica del control me diría, yo aumentando la velocidad de Q3, yo aumento la velocidad en Z. Es lógico. Solo esa articulación tiene influencia en esa velocidad. Y lo mismo pasa con las velocidades angulares. Porque en este caso yo tengo la velocidad en phi, la velocidad en teta y la velocidad en theta. En este orden de ideas me está diciendo que la velocidad en phi está siendo influenciada por Q1, Q2 y Q4. Y las otras dos velocidades siempre van a valer 0. Quiere decir que la matriz jacobiana, aparte del resultado que me da, tiene una componente de valor que es la información que está contenida, que yo si la sé interpretar, me va a dar información para mis estrategias de control a futuro. Porque al manipulador se le puede controlar la posición, pero se le puede controlar también la velocidad. Si yo le quisiera hacer gestión de la velocidad, yo tendría que hacer análisis de cómo se comporta la jacobiana para a partir de la jacobiana yo tener claro qué articulaciones tienen influencia sobre esas velocidades y
al manipular, bien sea aumentando o disminuyendo esas velocidades, yo puedo aumentar o disminuir respectivamente las velocidades en X, Y y Z y las velocidades angulares. ¿Estamos claros en eso? Sí, señor. Listo. Ese es el primer método, que es el método analítico. Pero también existen otros métodos que vamos a ver a partir de la próxima clase, que son los métodos geométricos, que al igual que el caso anterior me relaciona las velocidades articulares de manera directa con las velocidades del extremo desde el punto de vista lineal y desde el punto de vista angular, o las velocidades del extremo lineales y angulares con las velocidades articulares si lo hiciera desde la perspectiva inversa. Esos métodos de la jacobiana geométrica, hay un método en la cual la componente X, Y y Z lineal la vamos a obtener de manera convencional como lo hicimos ahorita. Es decir, derivando parcialmente la ecuación de X, la ecuación de Y y la ecuación de Z con respecto a cada Q. Pero la componente rotacional, para no utilizar ángulos Euler, yo voy a usar la matriz de rotación. Y para ello voy a tener que crear una nueva matriz. Esto lo vamos a aprender con más. Ahorita le explico la lógica del asunto, pero la próxima clase con el ejemplo queda todo más claro. Para ello vamos a crear una nueva matriz que la vamos a llamar la matriz omega, o mejor llamado matriz antisimétrica. Esa matriz antisimétrica se basa en aplicarle esta ecuación a la matriz de rotación de la NOA final. Esa matriz antisimétrica la vamos a obtener como la derivada de la matriz de rotación multiplicada por la traspuesta de la matriz de rotación. Siempre que yo obtenga este elemento, la matriz antisimétrica va a tener esta estructura. En la diagonal se me va a formar una matriz de ceros. Quiere decir que yo de entrada, cuando obtenga toda matriz antisimétrica, toda matriz omega, yo al ver la forma, yo voy a saber si me quedó bien. ¿Por qué? Porque en la diagonal se me va a formar la matriz de ceros y debe estar distribuidos los valores de la siguiente manera. Este valor y este valor van a estar representando la velocidad angular en Z y deben ser iguales, pero con signo contrario. Quiere decir que es otra forma de saber si la matriz antisimétrica me quedó bien. Este valor y este valor deben ser iguales, pero con signos contrarios, y van a estar representando la velocidad angular en Y. Este valor y este valor deben ser iguales y me van a estar representando la componente de la velocidad angular en X. Y es otra forma de saber que la matriz me quedó bien. Hay otro método geométrico que consiste en obtener las matrices geométricas por columnas. Es decir, ir armando la componente de la jacobiana como una columna J1, una columna J2 y así sucesivamente. Cada columna la vamos a obtener por productos cruz. Usando esta formulación matemática, si la articulación es rotacional, es decir, si supongamos estuviéramos hablando de J1, J1 es la componente en velocidad de Q1. Si Q1 fuera rotacional, yo aplicaría esta formulación. Si Q1 fuera prismático, yo aplicaría esta formulación. Vuelvo y explico. Hoy le explico la lógica, mañana el jueves con el ejemplo nos queda más claro. Hay otra forma que poco se usa y es relacionar la matriz jacobiana analítica con la geométrica. Básicamente consiste en hacer una conversión. Esa conversión consiste en armar la jacobiana analítica y sobre la jacobiana analítica crear una nueva matriz que vamos a llamar la matriz Q. Y esa matriz Q utiliza los ángulos Euler que usted haya hallado, bien sea por método geométrico o bien sea por método analítico, para rellenarlo en esta componente
crear una matriz Q y con esa matriz Q crear la matriz jacobiana. La próxima clase hacemos un ejemplo específico de... Y también vamos a ver que para obtener la jacobiana inversa, a diferencia de lo que veníamos trabajando nosotros, para nosotros va a ser una gran alegría que la jacobiana inversa no va a ser difícil. La jacobiana inversa consiste en simplemente agarrar la jacobiana que resolvimos de manera directa y aplicarle la inversa y ya. Con una aclaración, si la jacobiana es una matriz de un manipulador de 6 grados de libertad, es decir, tiene 6 filas por 6 columnas, yo simplemente haría la inversa. Es decir, la jacobiana inversa sería simplemente agarrar la matriz jacobiana y aplicarle el método de matriz inversa y ya, pare de contar. Esa sería la jacobiana inversa. Pero si la jacobiana inversa no es una matriz o no surge de un manipulador de 6 grados de libertad, es decir, no surge de una matriz de 6 por 6, es decir, la jacobiana no era cuadrada, en ese orden de ideas a ese tipo de matriz se le llama matriz de pseudo inversa. Y en esa matriz de pseudo inversa hay que hacer un análisis. Dirimir o hallar la solución dependiendo de si la matriz de pseudo inversa tiene más filas que columnas o tiene más columnas que filas. Si tiene más filas que columnas, ¿qué significa? ¿Qué significará? Recuerden que las filas son 3 de posición, 3 de orientación. Recordemos que cuando veíamos morfología, decíamos que un manipulador ideal para alcanzar todas las dimensiones es un manipulador de 6 grados de libertad. Si un manipulador es de 6 grados de libertad, va a tener 6 por 6 en la jacobiana, por lo tanto, la jacobiana inversa sería simplemente agarrar esa matriz jacobiana y hacerle la inversa. Si un manipulador tiene más filas que columnas, significa que tiene menos de 6 grados de libertad. Por ejemplo, el manipulador que ustedes están desarrollando es una matriz en la cual al aplicarle la jacobiana tendría más filas que columnas, porque las columnas es con respecto a lo que uno deriva, y ustedes solo en su manipulador podrían derivar con respecto a Q1, a Q2, a Q3 y a Q4. ¿Entendido esa parte? Sí, señor. Solo el hecho de que el manipulador sea menor a 6 grados de libertad ya trae unas restricciones de las cuales yo debo tener conocimiento. Primero, que sus grados de libertad son menores a la dimensión del espacio de tarea. Quiere decir que él no va a poder alcanzar todos los puntos dentro del volumen de trabajo. Él va a tener puntos singulares. Por lo tanto, el movimiento del robot va a estar sometido a restricciones. También implicaría que van a existir velocidades articulares que no existirán velocidades articulares que consigan velocidades cartesianas deseadas. Quiere decir que van a haber casos en los cuales si usted quisiera que él fuera a una velocidad en X o una velocidad en Y o una velocidad en Z, puede que sea imposible lograr esas condiciones porque él tiene restricciones en ciertos valores. También podría ocurrir lo contrario, que un manipulador tenga más columnas que filas. Eso significa que el manipulador era redundante. ¿Se acuerdan que cuando vimos morfología decíamos que si un manipulador tiene más de 6 grados de libertad lo llamábamos redundante? Significa que este manipulador tiene más grados de libertad que los requeridos para la dimensión del espacio de tarea. Por lo tanto, van a existir infinitos vectores de velocidades angulares
que van a poderse combinar para formar velocidades cartesianas deseadas. A la matriz inversa de jacobiana, cuando hay más filas que columna, la vamos a llamar J más I. A la matriz jacobiana, cuando hay más columnas que filas, la vamos a llamar J más D. Obtener la inversa de una J más I, es decir, aquello que tiene más filas que columnas, simplemente yo aplicaría esta fórmula matemática. Yo agarraría la jacobiana y a la jacobiana le hago la traspuesta y la multiplico por la jacobiana. El resultado de esa multiplicación le hago la inversa. Y el resultado de esa inversa la multiplico por la jacobiana traspuesta. Y a todo ese resultado que obtenga es la jacobiana JI más. ¿Entendido? Chicos. Sí, sí, señor. Quiere decir que traducido en castellano castizo, hacer la inversa en términos de jacobiana de una matriz que tiene más filas que columnas, se reduce a aplicar esta fórmula del álgebra lineal, que es un poco engorrosa, obvio, porque hay que agarrar primero la jacobiana original, hecha por directa, hacerle la traspuesta, multiplicarla con la jacobiana, el resultado invertirlo y a ese resultado que obtuve al aplicarle la inversa, volverle a multiplicar la matriz jacobiana. Obviamente este proceso generalmente se programa bien sea en MATLAB, bien sea en Maple y demás. ¿Por qué? Porque conlleva a muchas operaciones de traspuesta inversa y cualquier error podría causar que la jacobiana inversa quede incorrecta. Entonces, estos métodos generalmente se programan, pero es sencillo porque simplemente consiste en aplicar la fórmula y ya, o sea, no hay, desde que la jacobiana directa haya quedado correcta, en este orden de ideas, hacer la inversa es aplicar la fórmula y ya. Hay una forma de saber si yo voy bien, si el resultado me quedó bien. Es decir, si usted ya aplicó, programó esta, y usted quiere saber si su inversa quedó bien, recordemos que esta fórmula usted la aplicaría sí y solo si es una JI más. Y JI más es más filas que columnas, ¿no? Si usted después de que aplicó la fórmula quisiera saber si el resultado está bien, usted puede saberlo. Usted el resultado que le haya dado, si lo multiplica por la jacobiana, debería darle la matriz identidad. Quiere decir que hay una forma o un método en el cual usted valide si la inversa le quedó bien. ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo. Ahora, si el manipulador fuera redundante, es decir, si tuviera más columnas que filas, ya no aplica esta fórmula. Esta fórmula es para más filas que columnas. Aplicaría esta. Porque recordemos que más columnas que filas se llama J de más. Pero al igual que en el caso anterior se reduce a programar una ecuación. Que sería agarrar la matriz jacobiana, programarla en simbólico y usted llega y le hace la traspuesta. A esa traspuesta la va a multiplicar con lo siguiente. Previamente usted tuvo que haber agarrado la jacobiana, haberla multiplicado por la traspuesta y el resultado le aplica la inversa. Y el resultado de esa torre le multiplica por la jacobiana traspuesta. Y eso le daría J de más. Esa J de más usted va a saber que está bien si usted al multiplicar la jacobiana por la jacobiana J de más le da la matriz identidad. Y de esa manera usted puede verificar si el proceso le quedó correcto. ¿Entendida la inversa? Sí, señor.
Quiere decir que en este caso la inversa tiene 3 casos. Cuando el manipulador tiene 6 grados de libertad, es fácil. Si el manipulador tiene 6 grados, hacer la jacobiana inversa es agarrar la jacobiana y aplicarle la inversa. ¿Estamos claros en eso? Sí, señor. Si el manipulador no es de 6 grados de libertad, yo tendría que resolver la pregunta. ¿Qué tiene? ¿Más filas que columnas o más columnas que filas? Si tiene más filas que columnas, yo voy a obtener una JI más. Si tiene más columnas que filas, yo voy a obtener una J de más. Si es una JI más, yo aplico esta fórmula y la valido con esta fórmula. Si es una J de más, aplico esta fórmula y la valido con esta fórmula. En realidad es fácil teniendo en cuenta que la inversa como tal hay que programarla porque de resto usted la embarra en la multiplicación y en la inversa. ¿Estamos claros? Sí, señor. Debemos tener en cuenta lo siguiente. A la inversa yo le puedo sacar el determinante. Ese determinante me va a brindar una información. Si en aquellas jacobianas en las cuales yo al calcularle el determinante me diera un jacobiano nulo, es decir, un determinante nulo, en ese orden de ideas eso va a tener unas implicaciones. Esas implicaciones va a tener en cuenta que hay una pérdida de prestaciones en el movimiento del manipulador que se va a ver representado por algo que lo vamos a llamar singularidades. ¿Singularidades qué es? Singularidades son ciertos puntos en los cuales el manipulador no es capaz de posicionarse ni es capaz de lograr ciertas velocidades. Generalmente esas singularidades ocurren en los límites del espacio de trabajo, es decir, en el extremo del borde del espacio de tarea o en los bordes inferiores interiores del espacio de trabajo. Son las zonas donde ocurren esas singularidades. Quiere decir que el determinante del jacobiano también tiene significado. Pero